Bueno, en este video vamos a hablar de lo que son las patologías endocrinas. Bueno, hay que saber que las alteraciones de la producción hormonal en lo que sería el sistema endocrino, con consecuencias bioquímicas y clínicas, se dan por hiperfunción y como consecuente hipersecreción hormonal o hipofunción con hiposecreción hormonal. O también pueden ser alteraciones como neoplasias, como puede ser el caso de una hiperplasia o una neoplasia maligna o benigna, que pueden ser tanto no funcionantes, es decir, que a lo largo del tiempo no generan secreción ni de ninguna hormona, ni tampoco generan eh, mucho riesgo, o pueden ser hiperfuncionantes o hipofuncionantes. Bueno, vamos a ver las patologías de la hipófisis. Sabemos que la hipófisis se divide en adenohipófisis y en neurohipófisis, y cada porción tiene sus patologías. En la adenohipófisis vamos a encontrar patologías como el hiperpituitarismo, por ejemplo. ¿Qué sería el hiperpituitarismo? El exceso de secreción de hormonas tróficas, que puede deberse a hiperplasias, formaciones de adenomas, carcinomas, tumores que son secretores o enfermedades del hipotálamo. También tenemos pituitarismo, que es el caso contrario, o sea, el déficit de hormonas tróficas, que puede verse por destrucción debido a una isquemia o tratamiento de radiación o una inflamación o cirugía, o la formación de un adenoma no funcionante. Y también tenemos el efecto masa local, que genera alteraciones en la visión y también hipertensión endocriniana. El hiperpituitarismo, el más común de los casos son los adenomas, que se van a clasificar según la hormona que los secrete. Van a ser funcionantes o no, y se da generalmente en pacientes entre un rango de edad de 35 a 60 años. El tamaño del adenoma puede variar, pueden ser menor a 1 centímetro, llamándose microadenoma, o mayor a 1 centímetro, llamándose macroadenoma. Es muy importante en este caso la genética porque va a haber alteraciones en la proteína G2, que es estimulante, es decir, promueve la proliferación celular. Entonces, al estar alterado, va a estar hiperfuncionando. Después tenemos adenomas funcionantes, que se pueden clasificar, por ejemplo, de las células lactotrofas que secretan prolactina, y va a ser el adenoma más frecuente y clínicamente se va a presentar con galactorrea, amenorrea, disfunción sexual y esterilidad. En este caso tenemos el prolactinoma, que sería el 40% de los casos, es más frecuente de los funcionantes en mujeres, genera amenorrea y galactorrea y pérdida de la libido e infertilidad. La edad media de presentación es entre 20 y 40 años, con mayor incidencia en el sexo femenino, y se va a producir, como ya dijimos, entonces hiperprolactinemia, es un adenoma funcionante hipersecretor, porque estamos hablando de hiperpituitarismo, y va a haber hiperplasia de estas células electrotrofas por pérdida de inhibición por dopamina. Entonces se genera toda una inhibición, una retroalimentación negativa a ese nivel, que genera toda esta situación de hiperfunción. Acá tenemos un cuadrito un poco más comparativo. Después tenemos el adenoma somatotrofo, que es el generado en las células somatotrofas de secreción de las hormonas GH de crecimiento, y es el segundo más frecuente. Va a generar gigantismo en niños y acromegalia en pacientes adultos, es decir, crecen huesos planos, en planos faciales de manos y pies. Entonces va a haber un crecimiento óseo desproporcionado, va a haber hiperostosis, un crecimiento visceral, y además puede haber diabetes, hipertensión arterial y artritis. Después tenemos el adenoma corticotrofo, que se va a generar en las células corticotrofas que secretan adenocorticotropina, generando un síndrome de Cushing y un síndrome de Nelson.
va a haber una alteración en la proteína G, que es la receptora de la hormona. Entonces va a haber una hipersecreción. En el caso de la enfermedad de Cushing, la ACTH con cortisol en glándulas suprarrenales va a generar un acúmulo de grasa en distintos sectores desproporcionado, va a haber obesidad central, debilidad muscular, porque genera una proteólisis, una lisis, una apoptosis de todas las células, la mayoría de las células del tejido muscular, por lo que genera debilidad muscular, y estrías. El síndrome de Nelson se da por resección de adrenales y va a haber una ACTH sin cortisol con un efecto de masa, y lo denota una hiperpigmentación de la piel. Después tenemos de las células tireotrofas que secretan TSH y van a estimular a la glándula y producen hipertiroidismo, como los adenomas tireotrofos, pero son raros y generalmente no son funcionantes. Y los de las células gonadotrofas que secretan FSH y LH, hormona folículo estimulante y luteinizante, van a generar hipogonadismo y efecto de masa con formación del adenoma gonadotrofo. Generan efectos de masa y no son funcionantes generalmente, son los menos. Bueno, después tenemos el hipopituitarismo, que entre las causas vamos a encontrar la causa hipofisaria propiamente dicha, que se da en un 75% de los casos por destrucción de la adenohipófisis, por etiología congénita, por etiología por formación de tumor, por traumatismo cerebral o hemorragia subaracnoidea, por cirugía, es decir, iatrogénico, por radiación, apoplejía o necrosis isquémica en el caso del síndrome de Sheehan. Puede ser a nivel hipotalámico también que se puede generar, en este caso afecta a ambos lóbulos y puede deberse a tumores, a metástasis en el hipotálamo o craneofaringioma, o también por irradiación y meningitis. La evolución clínica del hipopituitarismo vamos a tener que va a generar enanismo hipofisario, amenorrea e infertilidad y pérdida de la libido con impotencia sexual, hipotiroidismo, hipoadrenalismo, falla en la lactación y palidez general por disminución de la MSH. Como habíamos nombrado en esta diapositiva, que el hipopituitarismo hipofisario una de las causas puede ser necrosis isquémica por el síndrome de Sheehan. Bueno, ¿qué es el síndrome? Este síndrome es un síndrome que va a generar un montón de situaciones, como la principal es infarto en la adenohipófisis postparto. Es la más importante. Va a generar necrosis isquémica postparto, luego del parto que presenta falla en la lactancia, hemorragia obstétrica y shock. Lo que se genera es que durante el embarazo aumenta el tamaño de la hipófisis debido a la hiperplasia de las células lactotrofas, porque necesitan generar leche. Y en ese periodo postparto las glándulas son más vulnerables a la isquemia debido a que crece el tejido, pero no lo acompaña así la irrigación. Si ocurre una hemorragia postparto, la disminución de la irrigación local genera isquemia glandular. Entonces, va a generar isquemia a nivel de la glándula hipófisis con hipopituitarismo, ¿no es cierto? También se puede asociar a factores genéticos como autoanticuerpos que terminan de destruir la glándula, generando una disminución de las hormonas, la más llamativa de la prolactina, pero son menos de los casos. Bueno, el hipotiroidismo es una enfermedad que tiene varias causas que la pueden provocar, que sería la hipofunción de la glándula tiroidea, en el cual no se secretan suficientes hormonas tiroideas T4 y T3, que puede deberse a un montón de causas. Tenemos el hipotiroidismo primario, que todas cuentan con las hormonas T3 y T4 disminuidas.
pero depende si es primario o secundario, la TSH va a estar aumentada o disminuida. En el caso del hipotiroidismo primario, la TSH va a estar aumentada y puede estar generado por agenesia, hipoplasia, déficit de yodo en la alimentación, por cirugía o radiación, o la más común de todas, la que en la mayoría de los casos es la causa del hipotiroidismo primario, que es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. El hipotiroidismo secundario va a cursar con una TSH disminuida y se debe a trastornos supratiroideos, es decir, que vienen de arriba, como en el caso de un hipopituitarismo hipotalámico. Entonces, acá tenemos las primarias, que la mayoría en el 95% de los casos, el hipotiroidismo es generado por una causa primaria, y dentro de ellas tiroiditis Hashimoto, que sería un trastorno autoinmunitario. Iatrogénico, ya sabemos, por radiación, por distintos fármacos, por una cirugía. O congénito por déficit de yodo en la dieta. Y secundarios tenemos una insuficiencia hipotalámica o a nivel de la hipófisis, que va a cursar con una TSH normal o baja y una T3 y T4 baja. Esto siempre se mantiene, la T3 y T4 baja. En este caso la TSH alta en las primarias. Entonces, muy importante porque de acuerdo a esto, que sale en el análisis de sangre, vos te das cuenta si es un hipotiroidismo primario o secundario. La tiroiditis de Hashimoto es la primer causa de hipotiroidismo primario. Es una enfermedad autoinmune en el cual el sistema inmunitario genera autoanticuerpos contra las células foliculares de la glándula tiroidea y la destruye. También puede generarse en la mayoría de los casos, es así, por citotoxicidad directa por linfocitos T, CD8, que, si recordamos, son los linfocitos T citotóxicos, son los que destruyen células, son los encargados, por ejemplo, en situaciones normales, no de autoinmunidad, de destruir células que están infectadas por virus. En vez de, eliminan el virus, pero también lo eliminan eliminando la célula que lo contiene. Bueno, también el mismo mecanismo aplica para la tiroiditis Hashimoto. Se da por citotoxicidad directa de estos linfocitos T. Además de secreción de un montón de citoquinas y factores proinflamatorios, por lo que la glándula de la persona que tiene tiroiditis Hashimoto está en constante inflamación. Por eso es que se genera bocio después. Bueno, acá un cuadrito más o menos como para tener resumido. Esta patología, en realidad todas las patologías tiroideas son más frecuentes en mujeres que en hombres. Y bueno, acá tenemos que es una enfermedad autoinmunitaria que destruye la glándula tiroides. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas del mundo con correcta ingesta de yodo. Entonces ahí ya descartamos la deficiencia de yodo. Se manifiesta con un bocio indoloro y clínica de hipotiroidismo y se asocia también a otras enfermedades autoinmunitarias como la celiaquía y un montón de enfermedades más. Esa sería la más, el vitiligo también. Y va a haber un mayor riesgo de desarrollo de linfoma B de la zona marginal, pero esto está en estudio. En general, la tiroiditis Hashimoto, si bien es la causa más frecuente, está asociada a otras enfermedades, no, digamos, predisponentes que la paciente ya tenga esas enfermedades, sino que pueda llegar a tener debido a que tiene una tiroiditis Hashimoto. La tiroiditis autoinmunitaria se caracteriza por una disminución de las hormonas T3 y T4, por supuesto. La edad media es entre 45 y 65 años, pero se puede dar en otras edades también. Vamos a tener atrofia folicular. Vamos a tener unas células a nivel microscópico bien características que son las células de Hurtle, que son células en envejecimiento. Vamos a tener toda una corona de linfocitos citotóxicos tratando de destruir la glándula y fibrosis, porque digamos, el tejido dañado siempre se transforma en fibrosis como un mecanismo de cicatrización. Igual la fibrosis no es patognomónico de la tiroides. ¿Qué quiere decir esto? Que no es característico de la tiroiditis, perdón. Vamos a tener un riesgo de linfoma de Malt
por exceso de acúmulo de linfocitos y carcinoma papilar. Acá tenemos un poco de los mecanismos que se generan. Acá habíamos hablado por citotoxicidad mediada por linfocitos T, o por lesión del tirocito directamente por macrófagos activados, o por citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Son los tres mecanismos que están postulados que están involucrados en la autodestrucción de la glándula tiroidea, en la tiroides autoinmunitaria. Bueno, como sabemos hay un montón, bueno, no un montón, pero hay otros tipos de tiroiditis menos frecuentes, como la tiroiditis granulomatosa de Krevine, que es causada por un virus. Es causada por un virus que en la mayoría de los casos es por un antecedente de infección por Coxsackie o parotiditis, sarampión o adenovirus. Y es un proceso autolimitado, es decir, se produce destrucción de la glándula, pero después se regenera y no se vuelve crónico, digamos. Y el proceso está mediado por linfocitos T citotóxicos, como habíamos dicho, que eliminan la célula infectada. En este caso se mezclan las dos situaciones, ¿no es cierto? Bueno, la morfología, vamos a tener una fase inflamatoria activa con predominio polimorfonucleares, con microabscesos, y va a haber después reemplazo con macrófagos, linfocitos y plasmocitos, y vamos a tener presencia de células multinucleadas que rodean los fragmentos de coloides. La clínica, vamos a tener un bocio doloroso y nodular. Si lo comparamos con la tiroiditis de Hashimoto, el bocio era indoloro. Vamos a tener un hipertiroidismo que va a evolucionar a eutiroidismo. ¿Qué es eutiroidismo? Una tiroides normal. Eu es normal. Puede haber febrícula y bueno, es autolimitada. Después tenemos la tiroiditis linfocitaria subaguda o silente o indolora. Es autoinmunitaria y se asocia generalmente al posparto. No tiene nada que ver con la de Hashimoto, es otra. Vamos a tener infiltración linfocitaria con centros germinales hiperplásticos dentro del parénquima tiroideo. Va a haber colapso de los folículos tiroideos, fibrosis y puede haber metaplasia. El bocio va a ser indoloro y va a haber hipertiroidismo que puede evolucionar a hipotiroidismo. La evolución clínica del hipotiroidismo es la disminución del metabolismo, es decir, genera cansancio, genera apatía, lentitud, astenia. Va a generar cretinismo en niños. Por ejemplo, si la madre tiene hipotiroidismo y no está tratada o está mal tratada, va a producir cretinismo en niños, es decir, retraso mental y de crecimiento en niños. Cuando una persona quiere, digamos, quedar embarazada, una persona con hipotiroidismo, sí o sí tiene que consultar a su endocrinólogo para que le aumente la dosis. Va a cursar con piel fría, seca, pálida, disminución del flujo vascular, por lo que está como amarillenta, piel gruesa. Va a haber mixedema en mujeres, un acúmulo de glucosaminoglicanos, ácido hialurónico y edema, una disminución del gasto cardíaco, bradicardia, disnea, aumento del colesterol, LDL, tendencia a aumentar de peso, aumento del metabolismo basal. Bueno, y ahora vamos a hablar del hipertiroidismo, que es la hipersecreción de la glándula. Las causas más frecuentes es la hiperplasia difusa, que se da en la enfermedad de Graves-Basedow, y el bocio tóxico multinodular o el adenoma funcionante. Y causas menos frecuentes, por ejemplo, una tiroiditis aguda o subaguda, como habíamos dicho, algunas pueden generar hipertiroidismo, un carcinoma tiroideo funcionante, adenoma hipofisario o estroma ovárico. Bueno, asociados a hipertiroidismo, hiperfunción tiroidea, tenemos primarios, la hiperplasia tóxica difusa, la enfermedad de Graves. Y bueno, como habíamos dicho, estos son los más importantes. Van a cursar con TSH baja y T3 y T4 alta. Después tenemos secundarios, como habíamos dicho, los adenomas y resistencia hipofisaria a las hormonas tiroideas. No asociados a hipertiroidismo, las tiroiditis, como hablamos, la de Krevine y la de subaguda, estroma ovárico o consumo de hormonas tiroideas. Pueden generar
Un consumo, una paciente que le están dando una dosis muy aumentada que no debería tener de hormonas tiroideas, de levotiroxina, puede generar un hipertiroidismo, teniendo hipotiroidismo. O pueden ser iatrogénicas o tirotoxicosis autoprovocada, en menor de los casos. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune en la cual va a haber autoanticuerpos contra el receptor de TSH y se va a generar hipersensibilidad de tipo 2. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo en edades medias y la edad que afecta abarca entre 20 a 40 años. Y va a cursar con una triada clínica característica: hipertiroidismo, exoftalmos y mixedema peritibial. Entonces vamos a tener una proliferación e hiperfunción tiroidea de las hormonas T3 y T4. Vamos a tener bocio hiperplásico difuso con oftalmopatía, que serían estos exoftalmos, los ojos saltones, y dermopatía, en este caso el mixedema peritibial. Uno de los marcadores es el HLA-DR3, que se puede ver en autoanticuerpos en los exámenes complementarios. Bueno, vamos a tener entonces que genera una alteración de la tolerancia a antígenos tiroideos asociada a componentes genéticos, formación de autoanticuerpos que estimulan el receptor de TSH y las manifestaciones tiroideas con bocio difuso y hipertiroidismo y como habíamos hablado, oftalmopatía y dermopatía. El hipertiroidismo va a generar un aumento del metabolismo basal. La piel va a estar en vasodilatación, va a sentir calor excesivo, sudor, va a haber aumento del catabolismo, disminución del peso y aumento del apetito, aumento del gasto cardíaco, puede haber arritmias, aumenta la resorción ósea, puede haber osteoporosis, atrofia muscular, etc. Es decir, es un poco más grave que el hipotiroidismo. Además, en la mayoría de los casos puede que se le recete un antiarrítmico, porque genera una arritmia, el hipotiroidismo. Bueno, y acá tenemos un cuadro según el sistema que afecte, los síntomas y signos que va a generar. Bueno, ahora vamos a hablar de las patologías suprarrenales.